Bienvenidos a Personajes de nuestra historia. Un canal donde exploramos las vidas y legados de figuras que han dejado huella en nuestra cultura y sociedad. Hoy vamos a platicar de la vida de uno de los más icónicos y controversiales héroes de México, Pancho Villa. Acompáñanos a descubrir su historia, su legado y cómo su figura sigue inspirando a generaciones. Pancho Villa nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, un pequeño pueblo en el estado de Durango, México. Provenía de una familia de agricultores de clase baja. Su padre, José de la Cruz Arango, era un campesino que falleció cuando Villa tenía solo 16 años, lo que dejó a su familia en una situación económica precaria. Villa era el hijo menor de una familia de 5 hermanos. Desde temprana edad, vivió la pobreza y las injusticias sociales que prevalecían en el México rural de esa época. Su madre, Micaela Arámbula, se esforzó por mantener a la familia, trabajando en la agricultura y realizando labores de casa. Durante su infancia, Villa experimentó la opresión y la explotación de los campesinos, lo que dejó una huella profunda en su carácter y sus ideales. En su adolescencia, su vida dio un giro drástico cuando su hermana fue objeto de abuso por un terrateniente. Villa defendió a su hermana, lo que lo llevó a huir de su hogar tras ser amenazado. Después de huir, se convirtió en un bandido a la edad de los 16 años. Con el tiempo se unió a bandas de forajidos y poco después comenzó a organizar sus propios asaltos. Su enfoque principal era robar a los ricos, incluidos hacendados y terratenientes, que eran vistos como opresores de los campesinos y pobres. A menudo planeaba emboscadas, atacando las carretas que transportaban dinero o bienes. Sus habilidades como jinete le permitieron moverse rápidamente y escapar después de los robos. Villa utilizaba tácticas de guerrilla, aprovechando su conocimiento del terreno y la geografía de la región. Esto le permitía moverse de manera rápida y discreta, lo que dificultaba que las autoridades lo capturaran. Era conocido por su valentía y astucia, y a menudo sorprendía a sus víctimas en lugares remotos o desprotegidos. A medida que su reputación crecía, Villa comenzó a atraer a otros jóvenes en situaciones similares, formando una banda de hombres que compartían sus ideales de resistencia contra la injusticia. Esto le permitió ampliar sus operaciones y aumentar la efectividad de sus robos. Su carisma y liderazgo lo convirtieron en un líder natural entre sus seguidores, quienes estaban dispuestos a unirse a él en su lucha. Además de robar a los ricos, Villa también atacaba a las fuerzas policiales y militares que representaban al gobierno. Esto le permitió obtener armas y recursos, fortaleciendo aún más su posición como bandido y líder. La vida delictiva de Villa le permitió observar de cerca las injusticias que sufrían los campesinos y la explotación por parte de los terratenientes. Esta experiencia sembró en él un sentido de responsabilidad hacia los desposeídos y un deseo de luchar por sus derechos. Conforme su fama crecía, comenzó a atraer a otros jóvenes que compartían su deseo de luchar contra la opresión. Este grupo de seguidores le permitió transformar sus actividades delictivas en un esfuerzo más organizado y con un propósito político. Con el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, Villa vio una oportunidad para canalizar su energía y habilidades hacia una causa mayor. La revolución buscaba derrocar al dictador Porfirio Díaz y luchar por reformas sociales y agrarias. Villa se unió al movimiento revolucionario y se alineó con otros líderes, como Francisco I. Madero. Esta alianza le permitió acceder a recursos, legitimidad y apoyo para su causa. Se convirtió en el líder de la División del Norte, un ejército revolucionario que luchaba contra las fuerzas federales y los opositores a la revolución. En este rol, dejó atrás sus días de bandido y adoptó una postura más formal como líder militar.
Utilizó las tácticas de guerrilla que había perfeccionado durante su tiempo como bandido, pero ahora las aplicaba en un contexto de lucha política. Sus éxitos en el campo de batalla aumentaron su reputación y apoyo entre los campesinos y las clases trabajadoras. Como líder revolucionario, Villa defendió la reforma agraria y la redistribución de tierras. Se comprometió a devolver las tierras a los campesinos, lo que consolidó su apoyo entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Villa estableció un gobierno en las áreas que controlaba, implementando reformas que beneficiaban a los campesinos y promoviendo la educación y el bienestar social. La Revolución Mexicana comenzó oficialmente el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento contra el régimen autoritario de Porfirio Díaz, quien había gobernado México durante más de 30 años. En 1911, Díaz fue forzado a renunciar y se exilió en Francia, lo que marcó el fin de su dictadura. Francisco I. Madero asumió la presidencia tras su derrocamiento, prometiendo reformas democráticas y un cambio en la política del país. Después del derrocamiento de Díaz y la presidencia de Madero, las tensiones comenzaron a surgir entre los líderes revolucionarios. Carranza, quien se volvió un líder prominente del movimiento constitucionalista, se opuso a Madero en ciertas ocasiones. Tras el asesinato de Madero en 1913, Villa y Carranza comenzaron a tener serias desavenencias. Villa, quien había sido un aliado de Madero, se volvió un opositor de Carranza. La rivalidad entre ambos líderes se intensificó entre 1914 y 1915, cuando Villa lideraba su ejército y Carranza buscaba consolidar su poder como presidente. Venustiano Carranza se convirtió en líder constitucionalista y asumió la presidencia en 1914, buscando establecer un gobierno estable y legitimar su autoridad. A medida que Carranza consolidaba su poder, comenzó a ver a Villa como una amenaza. Las tensiones aumentaron, y en 1915, las fuerzas de Carranza, conocidas como el Ejército Constitucionalista, lucharon contra Villa en una serie de enfrentamientos, incluidos los de Celaya y Aguascalientes. En este mismo año, Villa sufrió derrotas significativas frente a las fuerzas de Carranza, lo que debilitó su posición militar y política. En respuesta a la intervención de los Estados Unidos en los asuntos mexicanos y el apoyo de Estados Unidos a sus enemigos, Villa llevó a cabo el ataque a la ciudad de Columbus, Nuevo México. Este evento se produjo mientras Villa todavía estaba en conflicto con las fuerzas federales y en un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos. El ataque se consideró un acto de represalia y simbolizó el descontento de Villa con la política estadounidense y su deseo de defender su territorio. Sin embargo, Carranza también enfrentó desafíos, y en 1920, fue asesinado por sus oponentes políticos, lo que marcó el final de su gobierno. Su muerte dejó un vacío en el liderazgo que continuó generando tensiones en el país. Pancho Villa es recordado no solo como un líder revolucionario, sino también como un hombre con una vida amorosa tumultuosa. Su fama como mujeriego ha sido alimentada por historias y leyendas que han circulado a lo largo de los años, algunas de las cuales han sido dramatizadas en la literatura y el cine. Se le atribuía un estilo de vida en el que disfrutaba de la compañía femenina, lo que lo convirtió en una figura romántica en la cultura popular. Tuvo una relación con María Luz Corral, quien fue una de sus parejas más duraderas. Se dice que ella fue su primera esposa y que él la amaba profundamente. También se habla de una mujer de nombre Carmen, con la que tuvo una relación durante su tiempo como bandido. Esta relación fue significativa para él, y se dice que ella le fue fiel durante sus años más difíciles. Son varias mujeres de las que se habla, la mayoría de la región del norte de México. Sus historias han sido en parte romantizadas,
y algunas mujeres incluso se unieron a su causa revolucionaria. Aunque tuvo múltiples relaciones y se le considera un mujeriego, también fue un padre cariñoso. Tuvo al menos 5 hijos reconocidos, aunque se menciona que pudo haber tenido más. Algunas de sus relaciones amorosas generaron conflictos, lo que a veces le trajo problemas con rivales o enemigos que buscaban aprovecharse de sus debilidades. Su imagen como mujeriego se ha perpetuado a lo largo del tiempo, contribuyendo a su estatus como leyenda en la cultura popular mexicana. Y así, después de años de luchas y conflictos durante la Revolución Mexicana, Villa se retiró de la vida política activa y se estableció en un rancho en Chihuahua, donde recibió tierras a cambio de su apoyo a la revolución. Aunque ya no era un líder militar prominente, su figura seguía siendo influyente. Las tensiones políticas en México continuaron. Villa había tenido conflictos con varios líderes, y su reputación como revolucionario lo mantenía en el centro de atención. Las rivalidades políticas y los resentimientos continuaban, especialmente entre sus antiguos aliados y enemigos. El 20 de julio de 1923, Villa estaba viajando en su automóvil por las calles de Parral con algunos de sus hombres. Mientras se dirigía a un evento, fue emboscado por un grupo de hombres armados que le tendieron una trampa. Se dice que los atacantes, que eran opositores políticos de Villa, lo sorprendieron y abrieron fuego, matándolo en el acto. Villa recibió múltiples disparos, y se estima que al menos un total de 30 balas impactaron su vehículo. Se cree que su asesinato fue resultado de un complot político, posiblemente orquestado por miembros del gobierno de Carranza o por aquellos que deseaban eliminarlo como una figura de poder. Las tensiones en México estaban en su punto más alto, y Villa representaba una amenaza para el orden establecido. La figura de Pancho Villa es compleja y polarizadora. Para muchos mexicanos, es un héroe que luchó por la justicia social y los derechos de los campesinos. Su enfoque en la redistribución de tierras y su resistencia contra la opresión resonaron profundamente entre las clases trabajadoras. Por otro lado, algunos lo ven como un bandido y un guerrillero violento, cuya vida estuvo marcada por la controversia y el conflicto. Su estilo de vida y tácticas, a veces brutales, han llevado a opiniones divididas sobre su legado. Villa se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana y ha sido representado en numerosas obras de literatura, cine y arte. Su vida ha inspirado novelas, películas y canciones, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad. Su historia sigue siendo relevante en el contexto de las luchas sociales en México y en otros lugares, ya que representa la resistencia contra la opresión y la búsqueda de derechos para los desfavorecidos. Y así concluimos nuestra exploración sobre la vida de Pancho Villa, un personaje que simboliza la lucha por la justicia social y los derechos de los campesinos en México. Su legado como líder revolucionario, guerrillero y defensor de los desfavorecidos continúa resonando en la historia de nuestro país. Villa no solo fue un hombre de guerra, sino también un símbolo de resistencia, cuyas acciones y decisiones moldearon el rumbo de la Revolución Mexicana. A lo largo de su vida, demostró que la lucha por un mundo mejor puede llevar a enfrentamientos, pero también a cambios significativos. Si te ha gustado este viaje por la historia de Pancho Villa, no olvides darle like, compartir y suscribirte a personajes de nuestra historia. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando las vidas de aquellos que han dejado una huella indeleble en nuestro mundo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima historia.